Buenas a todos, soy Ricardo Rivera, residente de segundo año del Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid y vamos a hablar sobre fisiología respiratoria. Antes de nada, empezamos por el índice. Primero hablaremos sobre la anatomía del sistema respiratorio, luego mecánica pulmonar, relaciones ventilación-perfusión, para acabar con la difusión pulmonar y el transporte de gases. ¿Qué vamos a repasar de la anatomía? Pues empezaremos con músculos de respiración, pulmones, vía aérea superior, árbol traqueobronquial, alveolos y acabaremos con circulación e inervación pulmonar. Para hablar de los músculos respiratorios, pues tenemos que partir de que la inspiración es activa y la expiración es pasiva. Y a partir de esta premisa surge la clasificación. Tenemos por un lado los músculos principales, que son los que participan en la inspiración normal, en la ventilación en reposo, que son el diafragma y los intercostales externos. Luego tenemos los músculos accesorios de la inspiración, como por ejemplo el esternocleidomastoideo, los escalenos, ambos pectorales y el serrato anterior. Y luego tenemos los músculos expiratorios, que son aquellos que participan en la aspiración forzada, como los intercostales internos y los músculos abdominales. También he querido traer otros músculos que no son clasificados como respiratorios, pero que sí contribuyen a la respiración, en concreto impidiendo que colapsen las vías respiratorias, como son el geniogloso y los músculos palatinos. Pasamos ya a los pulmones. Sabemos que hay dos pulmones. Tenemos un pulmón derecho de mayor tamaño con 3 lóbulos y 2 fisuras y un pulmón izquierdo de menor tamaño, en este caso con 2 lóbulos y una única fisura. Como detalle anatómico, recordad que en este pulmón izquierdo encontramos la escotadura cardíaca y la língula. Y luego tenemos la vía aérea superior, que está formada por la nariz, boca, faringe y laringe, y cuya principal función es humidificar y filtrar el aire. Luego tenemos el árbol traqueobronquial, que se divide en dos zonas. Una primera zona de conducción, formada por la tráquea, que surge de la cricoides hasta la carina. A nivel de esta carina se divide en dos bronquios principales, uno derecho y otro izquierdo. Sabemos que el bronquio principal derecho es más vertical, por lo que en caso de aspiración es mucho más probable que el cuerpo extraño en cuestión se aloje a este nivel, a nivel del bronquio derecho. Luego tendríamos los bronquiolos primarios, secundarios, terciarios y bronquiolos terminales. Y a nivel microscópico, ¿qué encontramos en este nivel? Pues encontramos un epitelio columnar ciliado, que hay que saber que este epitelio columnar no participa en el intercambio de gases, no tiene capacidad para ello, con glándulas secretoras. Y luego a nivel estructural, ¿qué encontramos? Pues encontramos cartílago. Y luego tendríamos la zona respiratoria y transicional, constituida por el bronquiolo respiratorio y por los conductos y sacos alveolares. A este nivel, el epitelio columnar desaparece y aparece un epitelio plano sin cilios, que sí participan en el intercambio de gases, y el cartílago también desaparece para ser sustituido por una pared de músculo liso. Este músculo liso se ve claramente influenciado por fuerzas de retracción elástica que vamos a ir viendo a continuación. Y pasemos ya a los alveolos. ¿Qué es lo más importante de los alveolos? Pues saber que la principal célula de los mismos es el neumocito y que tenemos dos tipos de neumocitos. Tenemos un neumocito que se llama tipo 1, que debemos saber que están unidos, estos neumocitos se unen unos con otros a través de uniones estrechas, con lo que consiguen evitar el paso de moléculas grandes con capacidad oncótica, como por ejemplo la albúmina. ¿Y estos neumocitos se dividen? Pues no, no se pueden dividir, no tienen capacidad de división. Luego tendríamos los neumocitos tipo 2, que son más numerosos aunque ocupan menos espacio y que sí se dividen. Darán lugar a neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 según las necesidades. Pero ¿qué es lo más importante de estos neumocitos 2? Pues lo más importante es conocer que en su citoplasma encontramos unos cuerpos que se llaman cuerpos lamelares y que dentro de estos cuerpos tenemos una sustancia tensioactiva denominada surfactante. ¿Y para qué sirve esta sustancia? Pues su función es impedir el colapso alveolar, impedir que los alveolos no colapsen. Y luego tenemos muchas más células, pues por ejemplo los macrófagos, ¿no? Que sabemos que son células de limpieza. Y nada, ya acabando la anatomía, pues unas pinceladas de la circulación pulmonar. ¿Qué tenemos que saber? Que hay dos sistemas, un sistema pulmonar y un sistema bronquial. El sistema pulmonar está formado por la arteria pulmonar, que surge del ventrículo derecho con sangre desoxigenada y llega a los alvéolos. A este nivel produce el intercambio gaseoso. Y digamos que una vez que ha llegado a la zona respiratoria y ha
hecho el intercambio gaseoso, ya contiene sangre rica en oxígeno, pues digamos que ya que está ahí, pues aprovecha y nutre con ese oxígeno que acaba de intercambiar al propio tejido de la zona respiratoria del árbol traqueobronquial. En sentido opuesto tenemos la vena pulmonar, que lo que hace es devolver la sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Y luego tenemos el sistema bronquial, con su arteria bronquial que surge de la aorta torácica y llega ¿a dónde? Pues a la zona de conducción y nutre esta zona. En sentido opuesto, pues la vena bronquial que recoge la sangre desoxigenada. ¿Y esta sangre desoxigenada dónde acaba? Pues bueno, la mayor parte de la vena bronquial drena en el sistema ácidos, que ya si conocemos, que es el sistema ácidos, desemboca en la cava superior y llega a la aurícula derecha. Pero, una parte pequeña de esta vena bronquial drena en la vena pulmonar. ¿Y qué ocurre? Pues que a este nivel se junta con sangre oxigenada proveniente del pulmón. Y a esta mezcla es lo que se llama el SAD fisiológico. Y para acabar la anatomía, ya sí que sí, pinceladas de la inervación, tenemos el diafragma inervado por los nervios frénicos, luego tenemos los intercostales, inervado por los nervios intercostales, un nervio muy importante, el nervio vago, que por un lado aporta inervación sensitiva al árbol traqueobronquial y luego también aporta inervación parasimpática, aportando la capacidad de broncoconstricción y de producción de secreciones. Y ya por último, en el lado opuesto, tendríamos la inervación simpática, que se encarga de la broncodilatación y la disminución de las secreciones. Nada, ya hemos acabado la anatomía, así que vamos con lo siguiente, mecánica pulmonar. Pero antes de hablar de la mecánica pulmonar, creo que es interesante conocer o repasar por qué nosotros respiramos de manera automática, ¿no? Porque ahora mismo estoy yo aquí hablando o vosotros en casa, donde estéis, respirando sin un esfuerzo voluntario. Pues básicamente es muy sencillo. Por un lado existen una serie de sensores aferentes que lo que hacen es mandar señales al centro de la respiración que se encuentra en el puente y en el bulbo y este centro de la respiración manda otras señales por vías eferentes pues a los músculos de respiración, por ejemplo, ¿no? Al diafragma pues le llega la información por el nervio frénico. ¿Qué sensores aferentes tenemos? Pues lo más importante son los quimiorreceptores. Tenemos centrales y periféricos. Los quimiorreceptores centrales se encuentran en el bulbo y lo que hacen es detectar cambios de CO2 a raíz de analizar cambios en el pH del líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, tenemos quimiorreceptores periféricos que se encuentran a nivel carotídeo y a nivel aórtico, que lo que hacen es detectar cambios en el oxígeno, el CO2 y en el pH de la sangre periférica. Y luego además receptores pulmonares que detectan, por ejemplo, estiramiento o irritación y propios receptores. Y ya está. Ahora que ya hemos repasado el por qué respiramos de manera automática, pues ya sí que sí entramos de lleno con la mecánica de la ventilación espontánea. Esta mecánica se puede entender como un juego en el que hay tres principales protagonistas, ¿no? Tendríamos la presión pleural, la presión alveolar y la presión transpulmonar. Entonces, bueno, vamos a definir primero cada uno de ellos y luego vamos a ver cómo se relacionan entre sí. La presión pleural. ¿Qué es la presión pleural? Pues es la presión existente dentro de la cavidad pleural. Es la presión que existe en ese espacio virtual que encontramos entre la pleura parietal y la pleura visceral. ¿Y cómo es esta presión pleural? Pues siempre es negativa. Y esto es así, pues, por dos motivos. Por un lado, el pulmón tiende a colapsar hacia adentro. Y por otro lado, la pared torácica tiende a expandirse hacia afuera. Entonces, digamos que en esa lucha pues se genera una presión negativa en el medio, que es la presión pleural, y que se acepta que el valor en reposo es de menos 5 centímetros de agua. Luego tenemos la presión alveolar, que es equivalente a la atmosférica y por lo tanto se da por válido que es igual a 0 centímetros de agua. Y luego ya por último la presión transpulmonar, que se calcula restando la presión alveolar, la presión pleural. Si utilizamos estos mismos datos, pues, pues la podemos calcular fácilmente. A ver, presión alveolar, 0. Presión pleural, menos 5. Pues 0 menos menos 5 más 5, porque menos por menos es más. ¿Y qué es esta presión? ¿Qué es? Pues bueno, esta presión lo que es la representación de la fuerza que mantiene los pulmones abiertos. Si yo tengo una presión transpulmonar muy grande, pues digamos que voy a tener unos pulmones más abiertos, más expandidos. Y sin embargo, si tengo una presión transpulmonar reducida, mis pulmones van a estar más cerrados, ¿no? Van a tender al colapso. Y nada, ya que hemos hablado de quiénes son los protagonistas de la mecánica de la respiración, pues vamos a ver
Pues cómo se relacionan, ¿no? Vamos a empezar pues con la inspiración, por ejemplo. ¿Qué ocurre en la inspiración? Pues lo primero que ocurre es una contracción diafragmática. Nuestro diafragma se contrae. Esta contracción diafragmática lo que hace es expandir la caja torácica. Y al expandir la caja torácica, ¿qué ocurre? Pues primero un descenso de la presión alveolar. Hemos dicho que el reposo era 0, pues ahora en inspiración lo vamos a dar como -1. Como ahora la presión alveolar es menor que la presión atmosférica, lo que ocurre es que por gradientes de presiones entra aire desde la atmósfera a los alveolos. ¿Y qué más ocurre? Pues que también desciende la presión pleural y además lo hace en mayor medida que la presión alveolar. ¿Esto qué conlleva? Pues un aumento de la presión transpulmonar y, como ya hemos explicado, un aumento de la expansión pulmonar. Quizás, si hablamos de datos numéricos, seamos capaces de entenderlo más fácil. En reposo tenemos una presión alveolar de 0. En inspiración, una presión alveolar de -1. Como 0 es menor a -1, pues como la presión atmosférica es 0 y la presión alveolar en inspiración es -1, pues entra por gradiente de presiones aire de la atmósfera al alveolo. Esto ya lo hemos explicado. En reposo, ¿cuál es la presión alveolar? -5. En inspiración, -7, también ha descendido. Pues calculemos la transpulmonar. Presión transpulmonar en reposo 0 menos -5 más 5 y presión transpulmonar en inspiración -1 menos -7 más 6. Observamos que la presión transpulmonar aumenta y es por ello mismo por lo que durante la inspiración nuestros pulmones se expanden. Creo que está bien insistir en algo que acabo de comentar, pero es muy importante tener en cuenta que durante la inspiración, presión alveolar y presión pleural descienden, pero no descienden en la misma medida. Para que nuestro sistema respiratorio funcione y para que esta cuentilla que acabamos de hacer funcione y salga, es necesario que la presión pleural descienda más que la presión alveolar. En este ejemplo, pues lo vemos claro, la presión alveolar ha descendido un punto de 0 a -1 y la presión pleural 2 puntos de -5 a -7. ¿Y qué ocurre en la expiración? Pues justo lo contrario. Nuestro diafragma se relaja y esto produce una disminución del volumen torácico. La presión alveolar aumenta, por lo tanto supera la presión atmosférica y por gradiente de presión sale aire, pero esta vez desde los pulmones hacia la atmósfera. Y la presión pleural también aumenta y además en mayor medida que la presión alveolar. Por ello desciende la presión transpulmonar y nuestros pulmones se retraen. Ahora, pues toca hablar de las resistencias pulmonares. ¿Qué es esto de las resistencias pulmonares? Bueno, pues todos intuimos o todos sabemos que el aire de los pulmones, de las vías respiratorias, pues no circula a su libre albedrío, ¿no? Sino que hay una serie de resistencias que tiene que ir venciendo. ¿Y qué resistencias son estas? Pues son las resistencias elásticas y las no elásticas. Las elásticas son aquellas que se oponen al cambio de volumen y dependen de la elasticidad pulmonar y la tensión superficial. Y las no elásticas son aquellas que se oponen al flujo de aire y dependen del diámetro de la vía aérea, del flujo y la viscosidad. Vamos a empezar por las elásticas. Eso ya lo hemos comentado un poquillo, pero bueno, así queda más claro. Sabemos ya que el tórax tiene tendencia natural a expandirse y el pulmón tiene tendencia natural a colapsarse. Y en esta lucha, ya lo hemos comentado, se genera una resistencia que es la que el aire tiene que vencer. ¿Y por qué el pulmón se colapsa? Pues primero, debido a su alto contenido en elastina, que es una molécula que su naturaleza es retraerse, y a la tensión superficial que surge cuando el líquido y el gas entran en contacto en la superficie alveolar. Para entender esta tensión superficial, tenemos la ley de Laplace, que nos explica que presión es igual a 2 por tensión superficial entre radio. Y antes de continuar, cabe destacar que esta presión es la presión interna en el alveolo que necesitamos para que este alveolo no colapse. Es importante que tengamos ese concepto claro, que la presión es la presión interna en el alveolo que necesito para que mi alveolo no colapse. Dicho esto, continuemos analizando esta ley de Laplace. Tenemos aquí de nuevo la fórmula, presión es igual a 2 por tensión superficial partido de radio. Y si observamos, ¿qué podemos entender? Pues, por un lado, que a mayor tensión superficial, mayor presión interna en mi alveolo necesito para que no colapse y, por tanto, mayor riesgo tengo de no alcanzar esa presión y que mi alveolo colapse. Es decir, la tensión superficial da pie al colapso. Y por otro lado, el radio.
A menor radio, mayor presión, perdón, a menor radio, mayor presión interna alveolar necesito para que mi alveolo no colapse y por tanto más riesgo de no alcanzar esa presión y de que mi alveolo colapse. Por lo tanto, un radio pequeño propicia al colapso alveolar. Y si esto último lo reflexionamos un poco, ¿qué podríamos concluir? Podríamos decir, bueno, pues si un radio pequeño aumenta el riesgo de colapso alveolar, todos los alveolos de menor tamaño van a estar colapsados, van a tener más riesgo de colapso y yo y todas las personas pues vamos a tener los alveolos pequeñitos pues colapsados. Y sabemos que no es así. ¿Y por qué no es así? Pues por el surfractante. El surfractante ya hemos comentado que es una sustancia tensioactiva que se encuentra en los neumocitos tipo 2, que lo que hace es disminuir la tensión superficial y por lo tanto evitar el colapso alveolar. ¿Y dónde lo hace de manera más eficaz? Pues allí donde está más concentrado. ¿Y dónde está más concentrado? Pues en los alveolos más pequeños. Entonces, por un lado, la ley de Laplace nos indica que nuestros alveolos más pequeños tienen tendencia al colapso, pero por otro lado, el surfractante es más eficaz justo en estos alveolos más pequeños y así evitamos que nuestros alveolos pequeños tengan más riesgo al colapso. Espero estar explicándome. Y ahora ya que hemos hablado de las resistencias elásticas a nivel teórico, pues me ha parecido interesante hablar un poco de qué manera los respiradores que utilizamos pues, en quirófano o en las unidades de cuidados intensivos obtienen el valor de resistencias que nos muestran en la pantalla. Bueno, pues muchos de ellos utilizan esta fórmula. Lo que hacen es restar a la presión pico, que sabemos que es la presión máxima alcanzada durante la inspiración, está de aquí. Le restan la presión plató o la presión meseta, que equivale a la presión alveolar, y a esto se lo dividen entre el flujo. Y este resultado pues es el que nos da en la pantalla, es con lo que el respirador calcula las resistencias o con lo que nosotros lo podríamos calcular también, muy sencillo. Y ya por último, dos conceptos más de las resistencias elásticas. Tenemos la complianza y la elastancia. La complianza o distensibilidad, que son sinónimos, es la capacidad del pulmón para expandirse. Para calcularla así a nivel fórmula, pues sería cambio en volumen del pulmón entre el cambio en la presión transpulmonar. En resumen es, ¿qué presión tengo que darle yo a mi pulmón para que modifique su volumen? Ese es el concepto. Y tenemos dos tipos de complianzas. Tenemos la complianza estática y la complianza dinámica. La complianza estática lo que hace es hacer la medición cuando no hay flujo y evalúa exactamente eso, la complianza. Se calcula dividiendo el volumen tidal o volumen corriente entre presión meseta menos la PIB. Y luego la complianza dinámica hace la medición cuando sí que hay flujo. Entonces no solo evalúa la complianza, sino que también evalúa la resistencia. ¿Y cómo se calcula? Pues dividiendo el volumen corriente o volumen tidal, en este caso, entre la presión pico menos la PIB. Y luego ya tenemos la elastancia, que es la capacidad del pulmón para retraerse. Se puede calcular dividiendo 1 entre complianza, haciendo el inverso de la complianza. Nada, ya vamos avanzando y pasamos a las resistencias no elásticas. Estas resistencias no elásticas son las que se oponen al flujo de aire por las vías respiratorias. Entonces, si se oponen al flujo de aire, pues evidentemente van a depender del flujo que tengamos. Y existen dos tipos de flujo, un flujo laminar y un flujo turbulento. El flujo laminar es un flujo ordenado, ¿no? Que va en capas paralelas. Y el flujo turbulento, pues es un flujo más caótico, más desordenado, más alterado. Entonces, bueno, aquí tendríamos las fórmulas para calcular la resistencia no elástica, dependiendo del flujo que tengamos. Y si las miramos así, podemos decir, pues un poco complicada, ¿no? Un poco larga. Tampoco mucho, pero bueno, un poco. Pero bueno, eso realmente no nos importa mucho, porque si las observamos un poco más, nos damos cuenta que el radio de la vía aérea en las dos fórmulas es es el factor más importante. En una aparece elevada a la cuarta y en otra aparece elevada a la quinta. Entonces ya solo con esto podemos deducir que, independientemente del flujo que tengamos, el factor más determinante va a ser el radio de las vías respiratorias. Entonces, por tanto, podemos concluir que en vías estrechas, vías con menos radio, las resistencias van a ser mayores.
Pero ahora imaginemos que queremos ser muy exactos y que queremos calcular la resistencia no elástica lo más exacta posible teniendo en cuenta el flujo que tengamos. ¿Y cómo sabemos si tenemos un flujo laminar o un flujo turbulento? Pues bueno, existe esta fórmula matemática que nos orienta a uno u a otro. Si el resultado de esta fórmula es menor a 1000, podríamos decir que estamos ante un flujo laminar y si es mayor a 1500, ante un flujo turbulento y luego ya aplicaríamos la fórmula correspondiente de la diapositiva anterior. Y seguimos avanzando en el tema y pasamos ya a las capacidades y volúmenes pulmonares. Esta gráfica de aquí, pues una gráfica clásica, seguro que muchos de vosotros las conocéis, que representa pues los volúmenes y las capacidades pulmonares. Empezamos diciendo que las capacidades son suma de volúmenes, ¿vale? ¿Y por dónde empezamos? Pues por lo más sencillo, volumen corriente, que es el volumen que movilizamos con la respiración normal. Luego tendríamos el volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen que adquirimos tras una inspiración máxima. En el lado opuesto, volumen de reserva expiratorio, que es el volumen que exhalamos tras una expiración máxima. Y luego tendríamos un volumen muy importante, que es el volumen residual, que es el volumen que permanece en nuestros pulmones tras una exhalación máxima. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque justamente este volumen es el que impide el colapso alveolar y por tanto así asegura el intercambio gaseoso. Y otro dato sobre este volumen es que no se puede medir por una espirometría. Al final las espirometrías lo que hacen es detectar el flujo de aire que entra y sale de nuestra vía aérea. Si el volumen residual ni entra ni sale, una espirometría nunca lo va a detectar. ¿Y cómo lo mediremos? Pues con plestimografía, que es otra prueba. ¿Y qué implica esto? Pues si hemos dicho que las capacidades pulmonares son suma de volúmenes y que hay un volumen que no se puede medir con una espirometría, pues en todas aquellas capacidades que estén constituidas en parte o en su totalidad por volumen residual, tampoco las vamos a poder medir por espirometría. Entonces, ¿qué capacidades tenemos? Pues tenemos la capacidad pulmonar total, que es básicamente la suma de todos los volúmenes. Como uno de esos volúmenes es el volumen residual, pues necesitamos una plestimografía, no nos valdría una espirometría. No sé si me explico. Luego tendríamos la capacidad inspiratoria, que está constituida por el volumen corriente y el volumen residual expiratorio, y la capacidad residual funcional, que es el volumen residual, y el volumen de reserva expiratoria. Esta capacidad residual funcional es el volumen que queda en el pulmón tras una expiración normal. Y ya una vez que hemos hablado de estos volúmenes, de estas capacidades, es el momento de introducir un concepto nuevo. Entonces, todos sabemos, ¿no?, que a partir de cierto volumen, cuando nuestro volumen pulmonar es muy bajito, pues nuestro pulmón colapsa. Entonces, ¿cuál es el volumen de cierre? ¿Qué es el concepto que quiero introducir? Pues el volumen de cierre es el volumen pulmonar en el que las vías aéreas pequeñas empiezan a cerrarse. ¿Y cuál es la capacidad de cierre? Pues es el volumen pulmonar en el que ya todas las vías aéreas del pulmón están cerradas. ¿Y qué es lo importante de esto? Pues lo importante de esto es conocer que en el estado fisiológico la capacidad de reserva funcional siempre va a ser mayor a la capacidad de cierre. ¿Por qué? Pues bueno, hemos dicho que la capacidad de reserva funcional es el volumen que queda en el pulmón después de una expiración normal. Vale. Si yo tengo una capacidad de reserva funcional, pongamos de 11, dato completamente inventado, es decir, yo después de una expiración normal me quedan 11 litros en los pulmones, lo cual no es así, pero bueno, 11 litros después de una expiración normal. Si mi capacidad de cierre, es decir, si el volumen que mis pulmones necesitan para telectasiarse, para colapsarse, es de 10, pues yo no tengo ningún problema, porque respiro, me quedan 11 litros dentro y mis pulmones se quedan tan tranquilos. Pero si mi capacidad de cierre es de 13, yo en cuanto haga una expiración normal, me va a quedar con 11 litros y mis pulmones van a colapsar. Espero estar explicándome. Y como esta capacidad residual funcional es tan importante y tan determinante para la capacidad de cierre, pues he traído una tabla donde figuran los principales factores que la determinan, ¿no? Por ejemplo, en la bipedestación aumenta la capacidad residual funcional, en decúbito desciende, todo eso, ¿vale? Aquí os dejo esta tabla para quien la necesite consultar.
Y pasamos ya a relaciones de ventilación-perfusión. Hablaremos primero de la ventilación, luego de la perfusión y luego de cómo se relacionan entre ellas. Y nada, empezamos por la ventilación. Tres conceptos. ¿Qué es la ventilación minuto? Pues la ventilación minuto al final es la suma de todos los volúmenes de gas exhalados durante un minuto. Para calcularlo, multiplicamos la frecuencia respiratoria por el volumen tidal. ¿Qué es ese espacio muerto? Pues el espacio muerto es la parte del volumen corriente que no participa en el intercambio gaseoso y se exhala intacto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay una parte de nuestro volumen tidal que entra a los pulmones y no hace intercambio gaseoso, ¿no? Es ese volumen, pues por ejemplo, de la zona de conducción, donde había un epitelio columnar que no participaba en el intercambio gaseoso y por lo tanto, pues el aire que está ahí entra y sale, pues igual, sin cambios, ¿vale? Y tenemos dos tipos de espacio muerto. Tenemos un espacio muerto anatómico, que es el que acabo de comentar, de las vías, el aire que se encuentra en las vías aéreas de conducción, y un espacio muerto alveolar, que es el aire que, genial, llega a alveolos con epitelio plano que pueden intercambiar gases, pero justamente ese alveolo no está perfundido, entonces es como si no llegara a ningún lado. Eso es el espacio muerto alveolar. Y luego tendríamos la ventilación alveolar, que es ese volumen de gas que sí participa en intercambio gaseoso. Es decir, ese aire que llega a los alveolos, genial, y que además esos alveolos están bien perfundidos. Y entonces, si quisiéramos poder aproximar o poder calcular qué porcentaje de nuestro volumen tidal es espacio muerto, pues tendríamos que utilizar esta ecuación, ¿no? Que es la ecuación de Bohr. ¿Y qué hace esta ecuación? Pues lo que hace es reflexionar y decir, vale, yo si no tuviera espacio muerto, si no existiera el espacio muerto, pues la presión arterial de CO2 sería similar, o sea, sería igual, no similar, sería la misma a la presión de CO2 en el aire expirado, porque bueno, el CO2 llegaría por la sangre a los alveolos, todo el CO2 saldría, se equilibraría con el alveolo y saldría el CO2 en la expiración. Pero sabemos que sí existe espacio muerto. Entonces, una parte del CO2 no se va a intercambiar y se va a quedar en la sangre. Y por ello siempre el CO2 arterial va a ser mayor al CO2 expirado. Entonces, ¿qué hace la ecuación de Bohr? Pues lo que hace es calcula esta diferencia, ¿no? Resta a la presión arterial de CO2 la presión expirada y la vuelve a dividir entre la presión arterial de CO2 para, em, para hacer una proporción. Entonces, bueno, quizás una vez más con ejemplos numéricos sea más fácil. Presión arterial de CO2 40, presión expiratoria 30. Si hacemos la fórmula, 40 menos 30 entre 40, pues tendríamos 10 entre 40, que es 0,25. Con esto podríamos decir que el 25% del volumen tidal es espacio muerto. Y ya una vez que hemos hablado de la ventilación, vamos a ver cómo se distribuye. Pues lo vemos en esta foto claramente. Las bases pulmonares están mejor ventiladas que los vértices. Esto es lo más importante de esta diapositiva. Si queremos profundizar un poquito más, pues podemos hablar de qué encontramos, de qué presiones encontramos en las bases respecto a los vértices. Pues en el vértice encontramos una presión pleural más negativa, que como ya hemos hablado, previamente implica una presión transpulmonar mayor y por lo tanto unos alveolos más distendidos. Y en la base pues encontramos lo contrario, una presión pleural menos negativa, por lo tanto una menor presión transpulmonar y unos alveolos pues menos distendidos. Y si estos alveolos están menos distendidos, pues indiscutiblemente van a tener mayor capacidad de distensión, van a ser más distensibles, ¿vale? Y ahora ya vamos a hablar de la perfusión. Vamos a empezar por unos datos numéricos que quizá merezca la pena recordar, los que son que los pulmones reciben 5 litros de minutos de flujo, 5 litros de sangre por minuto de flujo, de los cuales unos 70 a 100 mililitros participan en intercambio gaseoso. Y por otro lado, que se trata de una circulación de bajas presiones y bajas resistencias. Y bueno, está bien conocer también pues, que el pulmón tiene muchos sistemas para regular esta perfusión. Por ejemplo, ¿qué podría hacer el pulmón ante un aumento del gasto cardíaco? Pues podría producir una vasodilatación de los capilares perfundidos o reclutar a capilares que no estaban perfundidos antes. De esta manera tendría como más capacidad para admitir más flujo. Y por otro lado, también es importante conocer que existen muchas regulaciones de la perfusión que se basan en el tono vascular pulmonar. Lo más importante es conocer
¿Cómo reaccionan los vasos alveolares ante una hipoxia a este nivel? Pues cómo reaccionan es con vasoconstricción. Ante una hipoxia alveolar, los capilares de ese alveolo se van a constriñir, sí, a constriñir. Mm, ¿Por qué? Pues porque el alveolo dice, bueno, si no me llega oxígeno, pues la sangre, hago vasoconstricción y así la sangre que me iba a venir a mí, pues que no me venga a mí y vaya a otro alveolo al cual sí le llega oxígeno. Y como que no perdemos flujo, por decirlo así. Y esto es completamente fisiológico, pero, pues como todo, si al final se exacerba mucho, pues puede acabar produciendo una hipertensión pulmonar, que sabemos que puede acabar haciendo una insuficiencia cardíaca a nivel derecho, ¿no? A nivel retrógrado. ¿Y cómo se distribuye la perfusión? Pues de manera muy similar a la ventilación. La perfusión es mayor en las bases que en los vértices y además también es mayor en la zona central y del ilio que en la periferia. Y para hablar de la distribución de la perfusión, se han creado las zonas de West. ¿Qué son estas zonas de West? Pues es la manera que tenemos de describir la distribución de la perfusión pulmonar teniendo en cuenta la gravedad y las diferencias, teniendo en cuenta la gravedad y las diferencias entre las siguientes presiones, entre la presión alveolar, la presión arterial pulmonar y la presión venosa pulmonar. ¿Y cuáles son las zonas de West? Pues estas de aquí. Tenemos una primera zona que se encuentra en el vértice de los pulmones, en la que la presión alveolar siempre va a ser mayor a la presión arterial, a la presión venosa. ¿Y con esto qué ocurre? Pues que el alveolo acaba colapsando el flujo y por lo tanto a este nivel, en la zona 1 de West, nunca hay flujo y eso pues constituye una parte del espacio muerto. Luego tendríamos la zona 2, que es un poco más distal. A este nivel, la presión alveolar siempre va a ser mayor a la presión venosa y será mayor o menor a la presión arterial dependiendo en el momento del ciclo cardíaco que nos encontremos. Por ejemplo, cuando estamos en sístole, la presión arterial sube, supera la presión alveolar y entra flujo. En diástole, la presión arterial baja, queda por debajo del alveolar y entonces desaparece el flujo. A este nivel tenemos un flujo intermitente. Y luego tenemos la zona 3, en la que hay un flujo constante. ¿Por qué? Porque independientemente del momento en el que nos encontremos, la presión alveolar siempre va a ser menor a la presión arterial y a la presión venosa. Por lo tanto, siempre hay flujo. Genial. Pero es que además hay una cuarta zona en la que aparece una cuarta presión, que es la presión intersticial, la presión de los tejidos, ¿no? Esta presión en condiciones normales pues es baja o incluso negativa, entonces bueno, es muy pequeñita, no ocasiona problema. Pero en situaciones patológicas, como por ejemplo un distrés o un edema agudo de pulmón, la presión de los tejidos, la presión intersticial puede subir y puede subir tanto que supere pues, a las otras tres presiones y pues produzca un compromiso pues, para el flujo o para la entrada de aire. Ya hemos hablado de la ventilación, ya hemos hablado de la perfusión y ahora vamos a ver cómo se relacionan entre ellas, ¿no? Pues partimos de cosas que ya acabamos de comentar. Las bases están mejor ventiladas y mejor perfundidas, pero la perfusión es incluso mejor que la ventilación. Vamos a ver la foto. Las bases están mejor ventiladas, sí, 0,82, 0,24 y mejor perfundidas, sí, 1,29, 0,07. Pero es que la perfusión es mejor que la ventilación, 1,29 y 0,82. Vale, vamos a los vértices. Están peor ventilados y peor perfundidos. Vale, pero la perfusión es peor que la ventilación. Bueno, pues lo comprobamos. Peor ventilados, está claro. 0,24 más pequeño, 0,82. Peor perfundidos, más de lo mismo. Pero es que la perfusión es peor que la ventilación. Efectivamente, 0,07, 0,24. ¿Vale? Yo creo que es sencillo con la foto. ¿Esto qué ocurre? Que al hacer la relación, al hacer la división entre ventilación y perfusión, clásicamente conocido como VQ, pues en los vértices va a ser mayor a 1 y en las bases menor a 1. ¿Qué se acepta como norma general? Pues que la relación ventilación-perfusión, así pues en el parénquima central como media, pues es igual a 0,8. Ya que conocemos la relación ventilación-perfusión normal, pues vamos a ver ahora las alteraciones de la misma. Aquí en el medio tenemos un alveolo normal, bien ventilado y bien perfundido. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Pues un alveolo bien ventilado
pero no está perfundido. Esto ya hemos explicado que es espacio muerto. Alvéolos ventilados, pero no perfundidos. Si hacemos la división de VQ en este caso, la calculadora nos va a decir que no se puede calcular. Entonces, pues tendríamos tiende al infinito. ¿Dónde aparece esto? Pues por ejemplo en un TEP. Y en el lado opuesto que tenemos, pues el shunt. Son alveolos bien perfundidos, pero no ventilados. En este caso, la división VQ tiende a 0 y lo podemos encontrar pues, en situaciones como en edema agudo de pulmón, en neumonía, en sangrado intraalveolar o en distrés. Y nada, ya nos vamos acercando al final y vamos a hablar de la difusión pulmonar. ¿Qué es la difusión pulmonar? Pues básicamente es el paso de gases desde los alveolos a los capilares y viceversa. Y se explica fácilmente con esta ecuación que se llama ley de Fick, que nos dice que la velocidad de difusión del gas es igual al área de superficie de la membrana por la constante de difusión del gas por el gradiente de presión para ese gas, todo ello dividido entre el espesor de la membrana. Y nada, ya con esto pues podemos poner los ejemplos que queramos. Por ejemplo, una fibrosis pues aumenta el espesor de la membrana, por lo tanto disminuirá la velocidad de gas. Y como datos a conocer, pues por ejemplo, respecto a la constante de difusión, saber que esta constante depende a su vez del peso molecular del gas y del grado de solubilidad del mismo gas y que es mayor para el CO2 que para el oxígeno. Es decir, el CO2 difunde más que el oxígeno, tiene más tendencia a la difusión. Y ya por último punto de esta presentación, que es el transporte de gases. Vamos a hablar del transporte de oxígeno y luego del transporte de dióxido de carbono. El transporte de oxígeno, pues sabemos que se transporta una pequeña parte disuelto y otra parte unida a la hemoglobina, ¿no? Para hablar del gas disuelto, pues tenemos la ley de Henry, que nos dice que la concentración de oxígeno es igual a la presión parcial del oxígeno por el coeficiente de solubilidad, que es 0,03. El coeficiente de solubilidad de oxígeno es 0,03. Entonces, imaginemos que tenemos una presión de oxígeno de 100, pues la cantidad disuelta será, perdón, que tenemos una presión parcial de oxígeno de 100, pues que esto lo podemos ver en una geometría o donde sea, pues para calcular qué parte de oxígeno disuelto tenemos, pues calculamos 100 por 0,03, pues 0,3. Y luego, lo más importante es el oxígeno que se transporta unido a la hemoglobina. Y digo que es el más importante porque es el mayoritario. La hemoglobina, pues conviene repasar, ¿no? Es una proteína globular tetramérica formada por 4 cadenas de globina. Aquí las tenemos. Cada cadena de globina contiene un grupo hemo, que está aquí. Y cada grupo hemo tiene un átomo de hierro en valencia más 2 que se une de manera reversible a una molécula de oxígeno. Pues eso es la hemoglobina. 4 cadenas de globina. En cada cadena de globina un grupo hemo y en cada grupo hemo un átomo de hierro más 2 que se une de manera reversible a una molécula de oxígeno. Como dato para recordar para luego, un gramo de hemoglobina transporta 1,39 mililitros de oxígeno. ¿Y qué más cosas podemos estudiar de la hemoglobina? Pues sus variantes, ¿no? Sabemos que hay una hemoglobina fetal, que es más típica en fetos y que en los adultos tenemos dos hemoglobinas, que la mayoritaria es la A1, que está constituida por 2 moléculas alfa y 2 moléculas beta. Bueno, continuamos. Y una vez que hemos explicado esto, pues hay que meterse en ciertos conceptos, ¿no? Vamos a empezar por el contenido arterial total de oxígeno. Vale. Hemos dicho que nuestro oxígeno se transporta pues una pequeña parte disuelto y otra parte mayoritaria en la hemoglobina. Pues ¿cuál será el contenido arterial total? Pues la suma de los dos. Ya hemos explicado antes que el oxígeno disuelto es la constante de solubilidad por la presión parcial, pues 0,03 por la presión parcial que tenga cada individuo, y nos quedaría calcular el oxígeno que se transporta en la hemoglobina, pues es la hemoglobina que tenemos, 14 gramos, por la saturación de, por la saturación de oxígeno de la misma, por 1,39, que si recordamos un poco, eran, lo he dicho en la diapositiva justo de antes, que cada gramo de hemoglobina transporta 1,39 mililitros de oxígeno. Pues eso sería el contenido arterial de oxígeno. Oxígeno disuelto, que es constante de solubilidad por la presión parcial, más oxígeno hemoglobina, que es hemoglobina más por saturación por 1,39. Vale. Ahora tenemos que hablar de qué es el suministro total de oxígeno, qué es el delivery. Al final el delivery es el oxígeno que llega a nuestros tejidos, ¿no? ¿Y cómo se calcula? Pues habrá que tener en cuenta el contenido arterial de oxígeno, que es lo que acabamos de calcular, y multiplicarlo por el gasto cardíaco.
Entonces, ante un delivery de oxígeno bajo, ¿qué tenemos que pensar? Pues que uno de esos tres factores está fallando, que o bien tenemos un gasto cardíaco disminuido, o una presión parcial de oxígeno disminuida, o una hemoglobina disminuida, ¿no? Que son los principales factores que lo determinan. Y luego ya por último el consumo global de oxígeno, que lo que hace es pues, ver cuánto oxígeno consumen nuestros tejidos. Para calcularlo, pues básicamente lo que hace es multiplicar el gasto cardíaco por la diferencia entre oxígeno arterial y oxígeno venoso, ¿no? Entre lo que entra y lo que sale. ¿Y qué conclusiones podemos sacar? Pues que un consumo global de oxígeno elevado, pues lo encontraremos en pacientes o en personas que tengan un metabolismo elevado, ¿no? Un hipermetabolismo. ¿Dónde es típico esto? Pues en los pacientes sépticos, ¿no? Y que si tenemos un delivery bajo, pues sí o sí nuestro consumo va a estar distribuido, ¿no? Al final es imposible gastar lo que no nos llega. Y que por tanto siempre tenemos que intentar que el delivery de nuestros pacientes sea mayor al consumo, porque si no, pues entra en hipoxia tisular y todo esto. Y aquí tenemos pues, la clásica curva de disociación de la hemoglobina, que lo que hace es mostrar la relación sigmoidea que existe entre la presión parcial de oxígeno y la saturación. Entonces, bueno, sabemos que existen ciertas situaciones que producen un descenso de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y al ser menos afín, al tener menos tendencia a amarrarlo, por decirlo así, pues tiene más tendencia a liberarlo. Y cuando esto ocurre, la curva se desplaza hacia la derecha, ¿vale? ¿Y en qué situaciones lo encontramos? Pues en situaciones de hipercapnia, hipertermia, en acidosis y en aumento del 2,3-difosfoglicerato, que es un marcador de anaerobiosis. Y llegamos a este punto, pues merece la pena mencionar el efecto Bohr, que es justo lo que acabamos de explicar, que es la pérdida de afinidad por el oxígeno, la pérdida de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno ante la presencia de estos factores. ¿Y qué ocurre cuando estos factores, pues, en vez de aumentar, disminuyen? Pues justo lo contrario, aumenta la afinidad y disminuye la liberación. Nuestra hemoglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno, lo agarra con más fuerza, dicho así mal y pronto, por lo tanto lo libera menos. ¿Y cuándo ocurre esto? Pues cuando tenemos descensos de CO2, descensos de temperatura, descensos de 2,3-difosfoglicerato o aumentos en el pH. Y se desplaza la curva hacia la izquierda. Y ya por último, el transporte de CO2. ¿Cómo se transporta? Pues tenemos un 5% disuelto, que ya hemos explicado antes cómo se calcularía según la ley de Henry, ¿no? En este caso, el coeficiente de solubilidad es el 0,067. Luego, un 5% se transforma en forma de carbaminohemoglobina, pues que simplemente es hemoglobina, pues unidad CO2. Pero el CO2 se une a la misma parte de la hemoglobina que el oxígeno. Bueno, pues la respuesta es que no. El oxígeno se une al hierro más 2 de la hemoglobina, mientras que el CO2 se une al grupo amino. Por eso se llama carbaminohemoglobina. Y nada, llegado a este punto también conviene explicar el efecto Haldane, que dice que la unión del oxígeno al CO2 reduce la... Perdón, me he equivocado, ¿eh? El efecto Haldane explica que la unión de oxígeno a la hemoglobina reduce la afinidad de esta hemoglobina por el CO2 y viceversa. Es decir, si el oxígeno se une a la hemoglobina pierde afinidad por el CO2. Y si el CO2 se une a la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno. Y esto a nosotros pues nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque cuando la hemoglobina llega a los pulmones, se encuentra mucho oxígeno y se une a él. ¿Y qué ocurre cuando se une al oxígeno? Que libera el CO2 que traía y este CO2 queda libre, que es justo como lo necesitamos para exhalarlo. ¿Y qué ocurre cuando la hemoglobina cargada de oxígeno llega al tejido? Pues que se encuentra con mucho CO2, se une a este CO2 y este CO2 desplaza al oxígeno de la hemoglobina, el cual queda libre, que es justo como lo necesitamos para consumirlo. Pero ¿cómo es la principal forma de transporte de CO2? Pues en forma de bicarbonato. Tenemos aquí esta fórmula clásica, que en base a ella vamos a explicarlo. ¿Qué ocurre en los tejidos? Pues el CO2 en los tejidos entra a un eritrocito y se convierte en bicarbonato, ¿no? Toda esta reacción está catalizada por una enzima que se llama anidrasa carbónica, ¿no? Entonces el CO2 entra en el eritrocito, se convierte en bicarbonato
y el bicarbonato da por un lado un protón y un carbonato, un HCO3 menos, ¿vale? Entonces, este HCO3 menos sale del eritrocito y viaja por sangre periférica. Va viajando por sangre periférica hasta el pulmón. Y en el pulmón entra de nuevo al eritrocito, hace la reacción pero en sentido inverso, se convierte en CO2, el CO2 sale y se exhala. Bueno, pues muy bien, perfecto. Pero esto no nos cuadraría del todo si no habláramos un poco del efecto hamburger o Progressive. Yo lo que acabo de comentar es que hay una molécula negativa que sale del eritrocito y va viajando por sangre periférica libre y sin ningún problema. Y todos sabemos que no, que nuestra homeostasis implica que tiene que haber igualdad de cargas, tanto en el medio celular, extracelular como en el medio intracelular. ¿Y qué nos dice justo el efecto hamburger o Clausius? Que por cada molécula de carbonato negativa que sale o entra del eritrocito, se produce una entrada o salida en sentido inverso con un cloruro también negativo. Entonces, pues así las cargas se quedan iguales. Y nada, esto ha sido todo. Espero que os haya servido. Espero que no haya sido muy densa y nada, que muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. Ah, bueno, esto es la bibliografía, que se me olvidaba ponerla.